18:38 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Coméntanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Vamos a continuar con un análisis de algo que ha trascendido, que nos viene desde la otra parte del mundo y que creo que es necesario que todo cristiano y persona de buena fe, incluso ateos y agnósticos preocupados por el bien común, deberían conocer. Y se vincula directamente a la ONU, pero previamente necesito poner en contexto la situación. Nos vamos a remitir exclusivamente a Burkina Faso. Gente, hagan la tarea en casa, busquen dónde queda Burkina Faso, porque me llama la atención que hay gente que todavía no lo ubique en el mapa. En la zona occidental de África. Exactamente, estamos hablando de una de las zonas más castigadas por las guerras contra el terrorismo. Cito textualmente: miles de muertos y millones de desplazados por la violencia yihadista. ¿Esto quién lo sostuvo? Monseñor Nare, describiendo la situación terrible que está sucediendo en Burkina Faso. Por cierto, Monseñor Nare es obispo de Calla, y él es quien más se ha encargado en los últimos tiempos en dar la voz de alarma para el resto de los cristianos. Para esta gran persona, los cristianos se están enfrentando en este momento a una doble amenaza en aquel país: la de los islamitas, que quieren iniciar un conflicto religioso, y la de los camitas, que ven al cristianismo como responsable de la colonización del África. Ya vamos a llegar a ese punto, pero realmente esto me pareció insólito. Las fuentes que yo tomo aquí es tanto de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en su página de noticias, Info Católica y el blog Tempi, para que sepan quien quiere corroborarlo luego. Volviendo a las noticias. El país de las tres fronteras, esto se dice por los límites inmediatos con Malí y con Níger, se halla bajo el asedio constante del terrorismo islámico. Gracias a Dios se le está haciendo frente por parte de una iglesia que se intenta levantar desde la caridad en Cristo. Según los datos consultados por las fuentes en aquella tierra, concretamente el África subsahariana, el proceso de evangelización se comienza a dar posterior al año 1900, concretamente por los padres blancos llegados de Francia, y en 2023 la Iglesia Católica ya ha reunido 15 diócesis aproximadamente, lo cual implica un promedio de un 24-25% de la población de un estado que sigue siendo predominantemente musulmán. Es decir, estamos en una nación que tan solo un cuarto de la misma, tan solamente un 25%, responden a la Iglesia Católica, pero que luego de 100 años de evangelización ya cuentan con 15 diócesis. Eso implica también una gran presencia de asistencia, no solo espiritual, sino también material. Muchas familias que se acercan incluso a la fe porque ven allí un acto de caridad, no solo sobre sus almas, sino también sobre sus familias que encuentran protección, alimento, un hogar. Creo que es interesante. Y estos datos yo los estoy tomando en este momento de lo que son los informes de ayuda a la iglesia necesitada, que dan a conocer estos registros para generar conciencia en Europa y en el mundo sobre el calvario que están atravesando los cristianos en aquellas naciones. Y cito: el terrorismo islamita se ha extendido por casi todo el territorio, que ahora controla un 60%. Su modus operandi se caracteriza por las expulsiones masivas, secuestros y masacres perpetradas contra la población civil. Digo esto porque es muy fácil atacar a la Iglesia Católica en base a la leyenda negra y se olvidan de que en este momento sí hay una persecución real en nombre de una religión, que es la que están haciendo los islamitas en el África, en contra de aquellos que se atreven a entregar su vida a Cristo. ¿Te doy un dato? Sí. Solamente en 2020, estamos hablando de hace 3 años, hubo 1.215 incidentes, no solamente protagonizados por yihadistas, como estabas diciendo ahí, sino que enfrentamientos entre distintas etnias. Constantemente viven en enfrentamientos. Los camitas. Y a ese punto voy. Gracias, Ramírez, por el dato. Miren qué más nos aporta el obispo de Calla, además de esto que hemos mencionado. Reafirma: las autoridades tardaron en reconocer el alcance de la amenaza extremista y fueron incapaces de rastrear las raíces del mal: la pobreza y el resentimiento de una parte de la población persuadida de ser abandonada por el Estado. Resulta oportuno remarcar que también Occidente se mantiene indolente ante estos atentados, y por eso estoy trayendo yo esta noticia. Monseñor Nare agrega:
Los extremistas quieren desencadenar un conflicto interreligioso después de haber intentado en vano otros métodos para lograr sus fines, jugando primero con los antagonismos existentes entre las regiones de Burkina y luego entre las etnias. Esto es realmente perverso. Una vez recuerdo que lo hablaba con un profesor de Derecho Político que dijo algo más muy interesante. Los crímenes más aberrantes son siempre crímenes étnicos, no religiosos, porque en los crímenes étnicos ya no se está viendo al otro como un ser humano, sino como una bestia. Ya no hay ningún tipo de piedad y misericordia posible. Y esto es lo que está sucediendo en el continente africano, que yo sé que estos temas no son tan populares en YouTube y no se viralizan porque, claro, pareciera que no nos afecta, pareciera que solamente importa hablar de si Jorge Macri adoptó un cachorro o si Javier Milei clonó a Conan. Y creo que tenemos que empezar a relevar algunas cuestiones y no ser tan indiferentes a lo que realmente importa en la vida. Volviendo al tema para ya no extenderme más. El ataque al cristiano no es un patrimonio exclusivo del Islam. Los camitas, o también se puede decir quemitas, están bien dicho de ambas formas, son enérgicos defensores de las tradiciones culturales del África. Y esto también es una amenaza presente para el cristiano, porque en esta tradición se considera el catolicismo, desde la más absoluta ignorancia, que esto, insisto, no resiste un debate serio, porque están olvidando quiénes fueron los perpetradores de la esclavitud en el África, quiénes fueron los que establecieron colonias. Pasa que esta gente ni siquiera se toma la molestia de estudiar, pero bueno, volviendo al tema. Los camitas, en su absoluta ignorancia, quieren hacer responsable al catolicismo por la supuesta destrucción de la cultura africana y la esclavización de los pueblos del continente. O sea, esta gente realmente no sabe distinguir lo que fue la corona de Portugal, la corona de la Hispania y la corona anglosajona. No distinguen las coronas. No distinguen que resulta que la Iglesia Católica fue justamente a ayudar y a misionar para llevarle, aunque sea una letrina y un poco de agua potable a pueblos que se estaban muriendo de hambre, mientras que los esclavistas eran otros. Y no digo la religión porque después nos bloquean por 15 años el canal. Francia, por cierto, era el colonizador de este Francia, país. y los multiculturalistas, ¿qué me van a decir que la Francia... Era, no, es. Es. Es de gran económicamente parte es actualmente. Es actualmente Sí. de gran parte de África, aún sigue siendo la que los coloniza, porque de hecho es la que les impone la moneda. Son los multiculturalistas. Lo hemos hablado del tema ese de la moneda. Francia, luego de la revolución, dejó de ser la Francia católica, capital de la caridad. Todos saben que hay 3 capitales para el católico en Europa, que es Francia la caridad, España la esperanza, Italia la fe. Ahora, ya Francia ha dejado, pero desde hace 200 años, de ser la Francia católica. Entonces, digo, tengamos un poco de honestidad. Nosotros no negamos los abusos y no negamos que ha habido grandes errores. Al contrario, los reconocemos y los combatimos. El punto es, el bien no surge de una mentira. Entonces, no mientan. Bueno, el quemitismo miente. Ellos dicen que como son ese conjunto de creencias y prácticas inspiradas en la religión politeísta del Antiguo Egipto, se encuentran con el derecho legítimo a poder desterrar al catolicismo. De hecho, acá me he basado en el informe que presenta el sociólogo senegalés Kar Sanogo. Él precisa, es una forma de resistencia a las religiones monoteístas para que explotan una fibra muy sensible que es la identidad. Bueno, sobre este informe del sociólogo senegalés yo le digo, cuidado con el concepto de resistencia, porque en nombre de la resistencia afrodescendientes apareció el vandalismo de Black Lives Matter. En nombre de la resistencia ancestral tenemos los terroristas, los mapuches acá en América Latina. Entonces acá en nombre de la resistencia africana están matando cristianos. Pero siempre de resistencia. El otro día veía un cartel que decía... somos la resistencia, algo así, con los colores LGBT y un bate de béisbol en México. Donde yo les decía al que lo había publicado, coincido con vos, una separación total. Nosotros no nos acercamos a tu gente, que tu gente nos acerca a nuestros hijos. Y los mismos medios para los dos. Pero bueno, parece que eso, cuando yo lo digo, es discurso de Dios. Cuando ellos proponen la violencia, está bien. Si uno se defiende, está bien. Cosa que hacen los diversos. Volviendo al tema, cierro con esto. Yo sostengo lo mismo que sostiene Monseñor Naré, que es importante dar a conocer lo que está pasando en Burkina Faso. Lo dijo expresamente así. Ya el pasado mes de enero de este año, en nombre de la lucha por la soberanía, los yihadistas generaron un nuevo atentado que implicó que 400 soldados de las fuerzas especiales debiesen realizar una movilización especial para rescatar a los niños secuestrados, hablando de Son of Freedom y del secuestro de los niños.
Y desde entonces se ha visto que ya el Estado empieza incluso a incorporar fuerzas mercenarias con tal de poder hacer frente a estos conflictos tanto étnicos con los quemitas como religiosos con los yihadistas. ¿Qué dijo la ONU? Con esto quería cerrar. ¿Qué dijo la ONU? ¿Ustedes creen que la ONU intervino, pidió la movilización de la OTAN como sucedió con Ucrania? ¿Generó una suerte de conciencia global como están haciendo con la Agenda 2030? ¿Un envío de fondos, de dinero, algo? Simplemente, olvídate. Simplemente dijo que así, alrededor de 10 millones de niños de Burkina Faso, Malí y Níger necesitan urgentemente ayuda humanitaria. Nada más. Eso fue todo. Dice, la alerta de la SARC UNICEF dice, che, hay 10 millones de niños que la están pasando mal en Burkina Faso, Malí y Níger. ¿Saben cuál fue el último que hizo la ONU oficialmente por el África? Conferencia de partes número 26, preocuparse por qué no están aplicando los derechos sexuales y reproductivos en el África. Esa era la preocupación de la ONU. Y eso que la pagamos los países entre Todos los que forman parte de la impuestos, ONU. digamos, Sí, sale. sí, claro. O sea, no es que haya una intervención real, no es que se han movilizado de manera efectiva para frenar estos ataques, no, porque vas a estigmatizar a los islamitas, vas a estigmatizar a los afrodescendientes, bueno, estos son afrodescendientes, vas a estigmatizar a los africanos. Como se están matando a los cristianos. Anda a ver si esto hubiese sido al revés, que es un cristiano asesinando a otro, ¿cómo estaría hoy la ONU? Están interviniendo el país, literalmente. Sí. Entonces, Lo invaden como siempre. como siempre, no, sí, acá hay muchos que no se hacen cargo, Acá todos Putin el malo, que yo no estoy defendiendo a Putin, pero digo, lo que a mí me molesta es, malos son todos, no solamente uno. Entonces háganse cargo que la OTAN también ha hecho de su parte, y cuando no les conviene, como acá, porque se ve que no hay ciertos recursos que les convenga, dejen librado a su suerte a los cristianos. Son los que han provocado el mundo, como está en África y como Totalmente, está en todo el son los occidente. principales Son responsables. los- Entonces digo, esto es lo que quería compartir. Yo sé que no le importa a nadie esta noticia, pero bueno, a mí sí, porque están matando cristianos y al menos desde mi humilde lugar como miembro de este espacio radial, no puedo ser indiferente. Bien, le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de nuestro Patreon, para que nos puedan apoyar en caso de que les guste este contenido y quieran que podamos seguir haciéndolo semana tras semana. Y además tienen nuestra página web, donde todos los días subimos más noticias, todos los días como forma de artículo. Así que vamos un corte y enseguida continuamos con más Resistencia.